Bueno, en esta mañana tenemos paz, tenemos tranquilidad y tenemos confianza, que en este momento el Señor está con nosotros y en ningún momento el Señor nos ha dejado. Y pienso precisamente en esta mañana, mis hermanos, ya que estamos como en esta mañana misionera, que cuando nosotros tenemos problemas, tenemos enfermedades, vivimos situaciones diferentes, sabemos orar y tenemos alrededor nuestro una preciosa iglesia que siempre está orando por nosotros. Los que están conectados en esta mañana pertenecen a una congregación o muchas son esposas de pastores, pero es un privilegio saber orar y tener quien ore por uno. Porque en esta mañana mi pensamiento se traslada a todas aquellas personas que no conocen a Dios, que en esta mañana están pasando por situaciones diferentes y no hay quien clame por ellos. Pero qué hermoso saber que en esta mañana y durante esta semana misionera de Mañanas con Dios, Dios nos va a llevar a una dimensión más profunda de lo que es la necesidad del mundo. Como lo he dicho en algunas ocasiones, no podemos encerrar a Dios en los templos pidiendo que Dios bendiga solamente lo nuestro, lo local. Tampoco lo podemos encerrar a nivel de Colombia, porque el Señor pasa fronteras. El pan, por ejemplo, el pan lo tiene el rico. Usted puede ir al país más rico del mundo, Japón, China, bueno, otros, y usted encontrará pan. Podrá ir al país más pobre del mundo, cualquier país de África, de extrema pobreza. Pero por más pobre que sea, encontrará pan. Es que el pan cruza fronteras, es mundial. Es mundial. Es más, la Biblia habla muchas veces de pan. Quiero decirles, mis queridos hermanos, esta mañana, que Jesús es el pan de vida para el mundo entero. No necesita el rico, no necesita el pobre, y no necesita toda la gente. Y precisamente estaba meditando en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, Recording in progress. versículo 9 y versículo 10. Y se demostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo me impacta esta mañana? ¿Cómo me impacta esta mañana ver esta escritura? Cómo Dios le da una visión a este hombre, porque esto fue una visión que vino de parte de Dios, porque había una necesidad una necesidad que tenía que ser suplida. Pero aquí en esta visión, que fue el mismo Dios quien colocó esa visión a Pablo para que escuchara el grito, el gemir de un hombre que estaba necesitando que pasara allá a que les ayudara. ¿Qué ayuda estaba pidiendo? No estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo conocimientos, de otra cosa fuera del conocimiento, de conocer a Dios. Pasa y ayúdanos. O sea, cuando uno pide ayuda es porque hay una necesidad. Y precisamente en una visión, Dios le da esa visión a Pablo de noche. Le habló por medio de ese macedonio. De ayuda. Quisiera en esta mañana, antes de hacer una oración, entregando
este programa, este tiempo en las manos de Dios para que sea Él dirigiendo, hablándonos, diciendo lo que necesitamos escuchar. Estaba pensando que en el mundo hoy hay millones y millones de personas que están necesitadas de escuchar de Dios. ¿Cuántos en este momento están muriendo sin el conocimiento de Dios? Queridos hermanos, si alcanzáramos a entender en esta hora, el corazón de Dios son las almas. Y hay dos cosas que se hacen necesarias para la salvación de los perdidos: oración y evangelización. A Dios gracias que en todos esos países tenemos estos misioneros, personas que se están convirtiendo, que están de la mano de nuestro misionero, ayudándoles a hacer el trabajo. Pero qué bueno poder entender esta mañana que ellos solos no pueden. Yo quiero hacer una invitación muy especial a quienes tienen conexión con este hermoso programa que ha ido prosperando, que Dios les está bendiciendo de una manera especial, a que nos atrevamos hoy a hacer un compromiso con Dios para sacar de nuestro precioso tiempo y por momentos olvidarnos de las peticiones personales y darnos un paseíto por el mundo a través de nuestra oración, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Yo quisiera en esta mañana que pudiésemos entender que tenemos a este Dios que es capaz de satisfacer todas las necesidades, que nos dice en esta mañana que Él se deleita en su misericordia y que es capaz de salvar, de liberar, de transformar, ya que lo oído de Él no se ha cortado para oír, ni su mano para salvar. Quisiera pedir el favor de todo corazón que le digamos al Señor en esta mañana: sensibilízanos. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que la falta de sensibilidad es señal de muerte? Y qué peligro que a raíz de los afanes, de las carreras, de los compromisos, a veces de la misma tecnología, nos pueda estar absorbiendo tanto tiempo que ese espacio de ir a la cámara secreta a orar por el mundo se pueda ir perdiendo. Porque claro, son muchas las necesidades. Y a veces cuando vamos a orar estamos cargadas de peticiones. Pero Dios en esta mañana nos quiere enseñar y nos quiere llevar a ese secreto de no solamente de presentar nuestras peticiones personales, sino que también saquemos un espacio para orar por el mundo entero, para orar por los misioneros, para orar por derramamiento del Espíritu Santo en esos países. Y escuchamos en el ayuno de los 3 días la cantidad de peticiones que presentan nuestros misioneros. Quizás están en las redes sociales o en lo que maneja misiones. Les invito, qué bonito que en cada congregación, queridas esposas de pastores que están conectadas, pudieras hacer a esas peticiones de la obra misionera que se transmitieron en el ayuno, y líderes de Dorcas que están conectadas esta mañana, y que cada congregación tuviera un continente, tuviera una cierta cantidad de peticiones para que en las iglesias pudiera enfocarle a las Dorcas, como se hacía hace muchos años, sacando espacios de oración por esas necesidades. Porque quiero decirles, por experiencia propia, que cuando uno ora por la obra de Dios, Dios cuida de uno. Cuando uno se vuelve egoísta orando solo por lo de uno y se olvida de la obra de Dios, de orar con lágrimas, de sembrar como tiene que ser, téngalo por seguro que
Cuando uno se olvida de esto, a veces Dios se demora más para responder porque Él no quiere oraciones egoístas. Pero por experiencia propia, mientras uno ora por otros, Dios bendice lo de uno. Vamos a orar porque vamos a entrar a la palabra. Gracias, hermana Elsa, por el tiempo. La hermana Zenobia decía que se podía pasar un poco más de las 6. Gracias. Entonces vamos a entregar esta mañana y vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Que en ese lugar donde tú estás, que Dios te toque, que Dios te sensibilice, que durante martes, miércoles, jueves y viernes se van a escuchar diferentes misioneros. No sea una semana más, sino que sea algo que impacte nuestros corazones y nos lleve a un gran compromiso. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por Mañanas con Dios. Gracias por el equipo de trabajo, por cada persona, por cada hermano, hermana que está conectado. Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te presentamos delante de ti en este momento. Hemos de escuchar tu palabra. Toma tu siervo. Toma su mente, su corazón, su espíritu. Dale la palabra que necesitamos oír. Señor, prepara las mentes, los corazones en cada sala, en cada alcoba, en cada lugar donde hay un dispositivo. Señor, que tú que estás en todo lugar, te pido, Señor, que nos toques, que nos quebrantes y que podamos adquirir un compromiso esta mañana. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria tuya te lo pido esta mañana. Muévenos, sensibilízanos. Tu venida está muy cerca. Estamos viviendo cosas terribles. Esto tiene que llevarnos, Señor, a que tu venida cada día se acerca más, pero que todavía hay mucha gente que necesita de ti y que nosotros, la iglesia, somos el medio que tú usas en la tierra para la salvación de muchos. Que nuestras oraciones sean poderosas, con perseverancia, que nuestras oraciones sean con pasión, que nuestras oraciones sean sembrando con lágrimas para cosechar, Señor, como tiene que ser, con gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos. Recording stopped. A mi esposa, hermano Renegal, quien continúa con nosotros. Que Dios me le bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo en esta mañana. Hermana Elsa, saludos a su familia. Hermana Luz, hermana Zenobia, bueno, veo varias por ahí, hermana Janet también. Un saludo y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí. No sé qué tiempo tendremos, creo que es hasta las 6. Bueno, estaba orando al Señor desde que sabía que me tocaba estar con ustedes esta mañana, en Mañanas con Dios. Y yo quería invitarles a un tema con la ayuda del Señor, que es conociendo los procesos de Dios. Recording in progress. Y esos procesos que hay, los hay en todas las áreas de la vida y en la naturaleza. Dice Job capítulo 28, ciertamente la plata tiene sus veneros, sus lugares, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte, se abren las minas, lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego, volcanes, lugares cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pasaron animales fieros, ni león pasó por ella. Bueno, ya hemos invocado al Señor, ahora vamos a entrar en la palabra. Yo quiero decirles que precisamente cuando uno lee esta clase de pasajes, a veces los lee como rápido y no logra como ir descubriendo
la importancia de lo que sí encierra. Y es precisamente que nosotros estamos rodeados de una vida que es todo de procesos que son casi hasta desde el hogar, en la naturaleza. Estaba viendo la importancia cuando uno une o liga este capítulo 28 con el pasaje del capítulo 23 del verso 10 que dice, mas él conoció mi camino y me probará y saldré como oro. Y dice el verso 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté de los mandamientos de su boca, nunca me separé. Quiere decir aquí entonces que hay procesos en la vida en los cuales todas las personas no lo soportan o no lo logran llevar y a veces ya comienzan a tener un concepto de Dios distinto. Pero hay propósitos y hay planes de Dios los cuales es al contrario. Nos acerca más como le pasó a Job. Y Job fue la clase de persona que a pesar de tenerlo todo y haberlo perdido, pues pudo haber cambiado su mentalidad de Dios. Pero fue al contrario, en medio de eso, él reconoce que el que le había dado todo se lo quitó. Y en una ocasión dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quiere decir entonces que tenemos que aprender, como él mismo lo dijo, de la boca del Altísimo sale lo agradable y lo duro también y lo difícil. Y a veces uno quisiera que todo lo que saliera de él fuera lo bueno, lo positivo, lo maravilloso, lo único, pero no es así. Parece que de pronto pudiera ser hasta mal para los cristianos y para el ser humano que todo en la vida lo que nos viniera fuera bien. Nos sentiríamos entonces como super personas, super privilegiados, pero cuando también nos llega el momento de la angustia, entendemos que hay procesos y a eso es que yo deseo con la ayuda del Señor que logremos entrar en ese plano, en esa meditación. Dice la palabra del Señor acá que el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre y a las tinieblas pone término y examina todo y se abren las minas lejos de lo habitado. Uno ve las cosas como un poco incomprensibles. Si uno supiera que en el centro de Barranquilla hay una mina de oro, ya habrían desocupado todo el centro. Pero las minas están como separadas, como aisladas. El Cerrejón queda lejos también de allá. Las minas de cobre, esas minas donde hay oro, esas minas donde hay estaño, hasta las minas en sí donde hay sal y todo, parece que siempre se encuentran un poco distantes. Por eso cuando yo leo acá y dice también que de la tierra nace el pan, lo lleva a uno a pensar que el proceso, digamos, de las minas es que con los años y los cientos de años se van formando una cantidad de gases y de sustancias y va creando cosas que a la final se convierten en piedra y por eso aparece la esmeralda, aparecen los diamantes, aparece el oro, aparece todo. Y después el proceso viene en el cual cuando una persona toma esas piedras y las mete en la parte científica y le echan las sustancias que hay, van viendo que cambia de color y de calidad y ahí es donde van descubriendo. Ustedes supieron que, o recuerdan que Israel tuvo problemas cuando no había descubierto todavía cómo se trabajaba el hierro en los tiempos de Císara y en los jueces y todo esto, pero cuando se logró descubrir, ya se defendió un poco mejor porque ya no estaban en las montañas ni en las cuevas, sino que se pudieron enfrentar. De ahí entonces que nosotros a veces estamos parados en metal, estamos parados donde hay riqueza, damos una vuelta por las montañas y no sabemos todo lo que pisamos, qué fue lo que pisamos, sino que solamente pasamos por él.
Pensando entonces en todo esto, las piedras que se convierten en el metal y el oro que nace en las vetas viene a tener un proceso. No es que se encuentra el oro ya en pedazos y yo me lo llevo. Hay una cantidad de procesos, hay líquidos, hay sustancias que llevan a que se saque de allá y se separe hasta de la tierra y se separe de otros metales, porque ese es el proceso. Cuando nosotros recibimos un pedazo de oro o una argolla o un reloj o lo que sea, es el proceso de una cantidad de personas que hay atrás que vino a hacer ese trabajo para que nosotros podamos tenerlo. Por eso es que dice, Él conoció mi camino, Él conoció mi senda, mi camino, me probará y saldré como oro. Quiere decir que a veces Dios, no todas las veces, pero muchas veces, Él nos lleva a niveles en los cuales tenemos que afrontar dificultades y angustias para poder entender que no es que quiera martirizarnos, sino que quiere formarnos más. Quiere que conozcamos más la paciencia o la fe o la tranquilidad o la esperanza o la seguridad que no nos puede dar otra persona, ni componentes, ni riqueza, ni nada, sino que nos da solamente en los planes de Dios. Por eso cuando se piensa en el pan, que también lo habla acá, que de la tierra nace el pan, uno siempre se pregunta cómo puede una bola o un globo terráqueo como este en el que estamos, que encima podemos transitar, pero por el centro está convertido en fuego. Eso es lo que está diciendo acá. Pero sin embargo dice que de la tierra nace el pan y es una mezcla de órganos, es una mezcla de sustancias, de nutrientes, que al caer un grano o una planta, se convierte en árbol o se convierte en espiga y después se convierte en pan, porque toman la harina la muelen y después la meten a un horno y lo que era una simple harina tuvo que pasar un proceso para poderse convertir en pan y ya hay mucha calidad de pan. Por eso Jesús, cuando habla del proceso de su vida, de su angustia, de su dolor, de su tristeza, de su sacrificio, Él se compara con el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y son muertos, pero yo soy el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida permanente en sí. Eso está en San Juan 6, del 47 en adelante hasta el 50. Pero entonces Él mismo se presenta como el que tiene ese proceso. Él tuvo que tener el proceso. Y ese proceso fue sacrificio, sufrimiento, dolor, angustia. Uno a veces piensa que Él pudo haber tenido una manera de salvar, que Él llegó, soy el Salvador, ya los considero salvos, ya los salvé, vuelvo y me voy. La salvación fue un proceso de sacrificio y fue un proceso de dolor, de muerte, de traición, de engaño de muchas personas, pero también había milagros y maravillas y prodigios. Entonces todo esto es lo que lleva a que tengamos en cuenta precisamente que aún el plan de salvación fue un proceso viniendo desde la antigüedad. Ese proceso que es la harina, que es el horno y que es el fuego, hacen lo que es el alimento. Hasta una sustancia, hasta un almuerzo que uno quiera preparar o algo, no puede decir ya hágase y ya está, tiene que procesarlo. Y a veces las damas le preguntan a uno, ¿qué quieres hoy? Y uno se da el lujo de decir, quiero esto y esto y esto, pero cualquier día dice, lo único que hay es esto, pues no hay que escoger sino comer lo que hay, pero aún así hubo un proceso. Yo recuerdo cuando visité Chile hace un tiempo, y uno de mis deseos era ir a un viñedo y fui a Casablanca, donde hay una iglesia. Estuve allí en el culto y al otro día dediqué la mañana y conocí un viñedo. Y en ese viñedo una hermana trabajaba allá y nos recorrió y nos llevó donde estaban las uvas. Y ella decía, estas uvas están en proceso. Estas uvas, a pesar de que las ven de bonito color, no nos sirve todavía.
hay que esperar. O sea que hay un proceso hasta en la uva, desde que nace hasta que se va convirtiendo en la, en la uva pequeña o verde o roja o la uva, y uno no las distingue, pero ellos las distinguen a la vista. Sabe cuál sirve, que es para comer, saben cuál sirve para el proceso del vino, para la calidad del vino, para todo esto. Y entonces ahí nos decía, este que ven acá, este sí es el proceso, esta es la que sirve, ya la tenemos lista, en unos 2 o 3 días cortamos aquí y comenzamos a llevarlas, pero para nosotros eran como iguales, pero para los que manejan todo necesitaban el proceso. Rápidamente les cuento que me llamó mucho la atención y ella nos dijo, de esta acabamos de sacar ayer. Quiere decir que lo que sale hoy es el vino de estas que acaban de ver. Y nos llevó al lugar donde las echan, van moliendo y después la van sacando las pepas y hacen todo y después las ponen en un lugar donde se va asentando. Y ella dice, conviene que tenga varias lugares ahí en esos lagares donde va saliendo y donde va llegando y donde se va quedando quieta, pero se queda quieta no para que siempre sea así, se queda quieta precisamente para que pueda, después de que se asentó lo que no le sirve, sacamos con mucho cuidado el líquido que sirve y lo ponemos en otra parte para trasvasarlo y después de eso lo dejamos otro tiempo aquí y vuelve y queda otro asiento allá. Y tiene como 3 o 4 pasos que es quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto para quitarle lo malo, pero después viene un movimiento y en ese movimiento es donde permiten que quede quieto y eso es lo que se llama trasvasar. Yo estaba pensando también que en ese trasvasar nuestra vida es una vida de ese cambio con Dios. Antes de pensar en ese proceso ahora, les quiero decir que los procesos que tienen las minas son de las cosas que uno menos se imagina o preocupa. ¿Quién va a creer que el oro que usted tiene en sus manos, esa argolla y todo, tuvo que pasar un proceso por venenos? Hay un veneno que llama cianuro, tienen que meterle al oro para poderlo ir limpiando. El oro tiene que tener varios hornos o un horno en el cual lo van colocando para que vaya con la temperatura cambiando de calidad y de color. Y mientras más calidad le echan y más líquido le echan para limpiarlo, cuando ya sale al otro lado que lo ven brillante y fuerte de color, no es cuestión de que se lo encontraron así, fue un proceso. La vida cristiana es un proceso. Nosotros hemos sido como ese barro, como ese metal inservible, y Dios comienza a hacer el proceso y nos vuelve útiles en la vida. Y venimos a tener valor ahora, no porque lo teníamos, sino por el proceso de lo que Él hizo. Entonces ahí es donde ya uno va entendiendo que lo que es la tierra y lo que cae en la tierra y lo que es las piedras y todo, el proceso nos lleva a que tengamos ahora este micrófono, todo lo que yo tengo por aquí, el vidrio que hay, el plástico, todo es un proceso. Era un líquido de pronto en la tierra, el petróleo o algo, y las sustancias y los líquidos y las fórmulas científicas los llevó a que tuviera una calidad que tiene ahora. Entonces, mis hermanos, aún la ropa, el vestido, todo eso nos lleva a que es un proceso. Yo quiero entonces invitarles que precisamente cuando uno se va dando cuenta de estas cosas, va llegando uno a comprender la importancia de lo que es ese trasvasar. Miren lo que dice Sofonías. Estaba leyendo por aquí lo que dice Sofonías en el capítulo 1. Dice el verso 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré.
O sea, yo buscaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. De ahí en adelante ya es donde se presenta que cercano está el día y serán saqueados y sucederá una cantidad de cosas, pero lo que quiere decir ese vino o ese que está quieto es como cuando ya terminó todo, no hay nada más que hacer, ya está así, pero lo que Dios quiere que a veces tengamos cuando no nos viene nada es que se está asentando todo en la vida, pero cualquier rato nos llegó el movimiento, lo que nos sacude, lo que nos hace levantar la cabeza, o llorar, o gemir, o clamar, o pedir, porque de pronto si no tuviéramos ninguna angustia, ni nos preocuparíamos por buscar a Dios. Y aquí es donde uno va comprendiendo precisamente que en ese trasvasar que habla ya y en esa viña que se construyó en Isaías 5, que dice que la podó, la limpió, la cuidó, le puso una torre y fue y buscó de la mejor calidad para que esa viña tuviera el mejor vino. Eso está en Isaías 5, el mejor vino que había, quería tenerlo, pero resulta de que no apareció esa calidad de vino y viendo que no había ese vino, es donde ya él decide que se acabe, que se destruya. En medio de todas estas cosas, mis hermanas, es donde vamos llegando al punto en el cual vamos viendo de que hay cosas que Dios, como dice el Salmo 138, el verso 8, Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá su propósito, sus planes, y esos planes los cumplirá precisamente. Ahora, ¿en qué momento entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que precisamente la vida nuestra es un proceso, según Colosenses capítulo 3, de ese verso 5 en adelante, ese proceso se va llevando al punto en el cual es la nueva criatura, el nuevo nacimiento y que no haya en vosotros las cosas de la vida antigua, la vida pasada, todo aquello, sino que lleva a un punto en el cual vamos teniendo en cuenta que cada día tenemos que ser mejores y ser mejores precisamente no por lo que nosotros seamos mejores, sino que el transcurso de la vida cristiana, o el dolor, o el sufrimiento, o la angustia, o las necesidades, o perder a un ser querido, o cosas así, nos hace ser como más condescendientes, como más buscadores de Dios. Eso es lo que lleva a que esa formación que nosotros vamos conociendo es precisamente a lo que Dios quiere que lleguemos. Estaba pensando y me llama la atención precisamente lo que dice allá en San Juan capítulo 15. Estaba viendo lo que dice San Juan 15 acerca de la vid. Y miren ustedes, cuando el Señor mismo emplea en su palabra que dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí. Este permaneced en mí es que los que permanecemos en él estamos expuestos en parte, pero estamos comprometidos a que aquello que le sucedió, que le pasó a él, nos pase también a nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque él fue el que dio el ejemplo os he dado, pero también dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneciendo en él, lo tenemos que acompañar, entre comillas, pensando en lo que él sufrió, lo que él batalló, lo que él guerreó estando en la tierra,
pero permaneced, estad conmigo, vosotros los que me habéis seguido en la regeneración del Hijo del Hombre, dice Mateo 19, os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis. Es un proceso. Por eso cuando él dice acá, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese separados quiere decir que no podemos pensar que vamos a vivir una vida de tanta felicidad y todo aquello y que ninguna adversidad nos va a llegar, porque no es así. Vamos a tener momentos de angustia. Ustedes los han vivido, nosotros los hemos vivido, yo los he vivido, mi esposa también perdió sus padres en un momento dado. Fue angustia, fue dolor, pero tuvo que levantar la cabeza. Después falleció su mamá, me pasó a mí, falleció mi mamá, y así hemos llegado en esta vida, el uno a ustedes, han perdido algún ser querido, todo esto, pero eso es parte del proceso de la vida misma para que podamos tener delante de Dios mejor gusto, o sea, mejor fe, mejor confianza, mejor seguridad, y por eso conviene que Él a veces mueva nuestra vida, que de pronto está tan asentada de que yo siquiera que no me falta nada, que lo tengo todo, cuando de un momento a otro viene la situación difícil. Yo quisiera que en un momento miráramos lo que dice Jeremías. Estaba leyendo en Jeremías capítulo 48. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 48, algo que me llama la atención, y es el verso 11 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quieto estuvo Moab, y se habla de Moab, de aquellos que se burlaron cuando Judá iba cautiva para Babilonia. Dice acá, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Parece que le ha ido bien, años y años y años viendo que a los demás le va mal y a él le iba bien. Pero sigue diciendo acá, ha estado reposado y no fue vaciado. Sigue diciendo este verso, en vasija. Él nunca estuvo en cautiverio. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese traspasar que tuvo Israel en Asiria, ese fue parte de su proceso. Ese traspasar, ese cautiverio que tuvo Judá en Babilonia, fue precisamente proceso, como cuando el vino se revuelve y todo queda y lo deja quieto a ver al fin qué fue el resultado que dio. Nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado, o sea que no tiene ni sabor ni olor. Noten que las personas que han vivido la angustia y la dificultad tienen más experiencias personales con Dios, tienen más momentos agradables, lo conocen mejor, esperan en Él y confían en Él y sacan más tiempo para buscarlo, y su vida se vuelve una vida fiel porque ya no depende de algunas cosas para poder ser fiel, sino que aunque venga o no venga, se sigue creyendo en Él. El trasvasar nos lleva a ser de mejor calidad. Eso es lo que quiere decir aquí. Se quedó sin sabor y sin olor y no ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres, y se avergonzará Moab en Quemos en la casa de Israel, y se avergonzará de Betel, y todo esto. O sea que lo que Dios presenta aquí es una sentencia, o sea que se necesita que venga ese trasvasar, porque en cada trasvasar va quedando lo que no sirve, pero va saliendo lo que sirve. El vino de mejor calidad es el que más ha sido trasvasado, porque más ha sido revuelto y más se ha dejado quieto, para que en esa quietud se asiente lo que no sirve. Cuando yo estuve allá en ese viñedo y me llevaron,
después del recorrido, porque fue un recorrido largo, donde se ve la uva, donde la echan, donde la muelen, donde la dejan destilar, donde la traspasan de un lado a otro, y ya por allá, como a los 50 metros, van saliendo las botellitas y va saliendo después de todo y echan el líquido y lo cierran y nos regalaron de a botellita allí a lo último, unas botellitas de muestra pequeñas y ella me dice, hermano, este que lleva es de la uva que usted vio allá. Qué cosas tan interesantes saber que cuando el Señor Jesús piensa en esa calidad, su vida en un momento dado, cuando hace el primer milagro, allá en San Juan, capítulo 2, ustedes recuerdan que se acaba el vino y ahí es donde Él hace llenar las vasijas, pero Él es el que hace el cambio de la transformación. Él es el que hace de lo que es mineral a vegetal. Aquella agua que era la que salía común y corriente es convertida por la del vino. Entonces miren ustedes el milagro que hay allá. ¿Dónde está allí ese milagro o esa maravilla en que aquello que no servía y era hasta de otra calidad, Él lo hace servir y le dice, llévenselo al maestresala para que lo pruebe a ver si sí se puede repartir? Cuando el maestresala lo prueba, el hombre, el catador que se llama comúnmente, lo revisa, es donde dice, pero qué raro, siempre hacen lo contrario, el mejor vino lo colocan de primero y el más malo de último. Aquí es al revés, el más bueno ha quedado de último. Esto es excelente, es el mejor vino, pero es por el milagro. O sea que Jesús cambió una simple agua por un gran vino y por eso nosotros delante de la presencia del Señor tenemos que llegar a ese punto en el cual cuando leemos ese pasaje que leíamos con anterioridad en Job 23, mas él conoció mi camino. Job 23, 10 y 11, mas él conoció mi camino. ¿Quién es el que conoce nuestros caminos sino él? ¿Quién es el que todos los días sabe lo que hacemos y lo que no hacemos y la clase de vida que llevamos? Es él. ¿Quién es el que conoce nuestras debilidades y flaquezas o angustias o dolor si no es Él? Pero por eso dice, Él conoció mi camino. Él conoció mi camino, me probará como el oro. Él dice, me probará como el oro, pero ahí es donde uno va observando precisamente que cuando se va viendo lo que dice ese capítulo 23, lo lleva uno a pensar, conoció mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. A pesar del proceso duro, casi de demoledor, ese proceso que no lo soportan todos los cristianos ni todas las personas, pero los que logramos soportarlo es porque más lo vamos conociendo a Él. Pero cuando dice acá, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Porque muchos es que no lo soportan, no lo toleran, no lo aguantan. No, yo me voy de ese evangelio, esa vida cristiana, eso no es para mí, me pasó así, así, así. Pero ¿cuántos hemos pasado cosas peores y estamos todavía caminando en los caminos del Señor? Por eso sigue diciendo el 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé sus palabras más que mi comida, dice el 23, 12 de Job, pero vuelve y dice el 13, parece que el 13, mis hermanas y hermanos, es como una reflexión. ¿Cuál reflexión? La reflexión de que por qué me llegó esto y por qué tenía que pasar, pero cuando estamos en Dios ya no tenemos tantas preguntas, sino más bien respuestas, ya no tenemos tantas inquietudes, sino seguridad. Por eso dice acá el verso 13, pero si Él se determina en una cosa, ¿quién lo cambiará? Su alma lo deseó y lo hizo. Él acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Él acabará lo que ha determinado de mí.
Él ha querido que usted y yo seamos mejores, pero no podemos ser mejores teniendo más dinero, teniendo más plata, teniendo más salud, teniendo más vida, que nadie se meta con nosotros. Entonces, si vamos a ser mejores de esa manera, que nadie diga nada de ti, que te será mejor así, que todo te salga bien, que todo salga bien. Entonces ahí sí sigo a Dios. Pues no, realmente el mismo Job lo declara y dice que a pesar de todo, aunque me mate, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Esos caminos que precisamente el Salmo 103 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Esos caminos que son por los que muy pocos se han transitado en la vida. Moisés nunca había conocido ese camino de que lo persiguieran las fieras, de que no tuviera que comer, de que hubiera casi desmayado en el desierto y de que lo encuentra una persona por allá y se lo lleva. No había conocido el camino de la humillación, no había conocido el camino de cuidar un ganado, un rebaño, no había conocido muchas cosas. Pero resulta que en ese peregrinaje conoció ese camino, pero también conoció el camino al Sinaí, también conoció el camino que es atravesando precisamente el mar. Ese nunca lo había atravesado. También conoció el camino de esas tablas de la ley, que fue y las recogió y las tuvo. Nunca había conocido el camino de esos 40 días allá arriba delante de la presencia de Dios y lo conoció. Nunca había conocido ese camino que llevaba a que una roca produciera agua. Nunca había conocido ese camino de juicio donde se abriera la tierra. Y nunca había, pudiéramos decir, conocido ese camino en el cual tan pronto pasaron al otro lado, todas las aguas se cerraron y toda la gente murió y comenzaron a entonar ese canto con María. Jehová de los ejércitos es su nombre, ha destruido al jinete y al que en él iba, también al caballo. Entonces son caminos que eran desconocidos y los conoció, pero se los dio a conocer. Parece que le quiso decir Moisés, te voy a enseñar algo de mis caminos son diferentes. Los caminos del hombre tienen un nivel y como son más altos, mis caminos que vuestros caminos. Así es mi palabra que no vuelve vacía. Entonces ya para finalizar, mis hermanas y hermanos, esa es la realidad de lo que es aprender a conocer esos propósitos que Dios tiene, cuáles son con nosotros los propósitos, los planes. De pronto no es el propósito de llegar a ser una gran predicadora o predicador, pero sí es el propósito de ser fiel para toda la vida. Es el propósito de conocerlo mejor, entender mejor los planes de Dios, la vida de Dios, los gustos de Dios, los propósitos de Dios en la vida nuestra. De ahí yo quiero entonces que en este momento, cuando ya hemos visto lo que dice Job, capítulo 28, ya me llama la atención que el mismo capítulo, y quiero dejar con ustedes ese último verso que dice acá en el verso 28, o sea que es una cita fácil de aprender. Job 28, le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Todo ese proceso de la vida es para que el hombre sea más inteligente, lo busque más, lo conozca. ¿Por qué? Porque sencillamente eso lo quiso hacer él de esa forma. Uno a veces piensa, pero ¿por qué trató a Job tan mal? Si era justo, si era bueno, si era noble, si sacrificaba, si hasta por los hijos ofrecía holocausto y todo. ¿Y por qué se presentó de esa manera? Es que Job necesitaba ser traspasado de un estado al otro. ¿Por qué nos llegan las cosas a veces? Necesitamos que Dios revuelva nuestra vida para que quede lo que va a quedar. Y cuando todo va siguiendo así, entendemos al final de la vida que siquiera que pasamos todo eso porque cada día lo conocemos mejor.
cada día lo vemos mejor y cada día lo adoramos con más sinceridad y cada día entramos con más confianza a su presencia. Que la paz del Señor sea con todas y todos los hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Es un grato placer haber estado con ustedes.